Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el Padre José Luis Bautista González. Estamos en nuestra línea del tiempo en la Pascua, la cincuentena pascual, y la semana pasada les había comentado sobre la tumba vacía, que es una prueba indudable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando Joseph Ratzinger era la mano derecha de su santidad Juan Pablo II, como promotor de la fe, su santidad le encargó la dirección del catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando Ratzinger habla sobre y Jesús resucitó al tercer día, él considera que las dos pruebas de la resurrección es la tumba vacía y las apariciones. Tumba vacía y apariciones. Cuando Ratzinger es elegido pontífice en el 2005, después de la muerte del Papa Juan Pablo II el 2 de abril, él escribe una obra fascinante que es Jesús de Nazaret. La escribe en 2 tomos, y precisamente en su segundo tomo, que intitula Del Domingo de Ramos a la Resurrección, él explica bíblica, teológica y pastoralmente y litúrgicamente lo que él había puesto en el catecismo. Las dos pruebas irrefutables de la resurrección es la tumba vacía y las apariciones. Hace 8 días explicábamos el capítulo 20 de Juan, donde le bastó a Juan, el discípulo amado, contemplar el sudario y los lienzos puestos en sitio aparte para creer. Y lo define con 3 verbos: entró, vio y creyó, porque hasta ese momento comprendió qué significa resucitar de entre los muertos. Entró, vio y creyó. Es decir, a Juan no le interesó ver a Jesús resucitado, no le interesó verlo. Juan pudo comprender cómo el misterio mesiánico que constituye el parteaguas del capítulo 9 de Marcos y el capítulo 9 de Lucas, cuando Jesús les dijo que no hablaran nada del acontecimiento del Tabor hasta que Él resucitara de entre los muertos. Entonces nos imaginamos la escena en el Tabor, bajando, que para subir al Tabor va uno en una combi, el camino es un poquito escarpado, y me imagino a Jesús, Santiago, Pedro y Juan bajando, y nos dice tanto Mateo, Lucas y Marcos que al bajar ellos estaban discutiendo qué significaba resucitar de entre los muertos. Bueno, la respuesta es del capítulo 20 de Juan. Cuando Juan se agacha, porque cuando uno está en la tumba, tiene uno que agacharse en la entrada y aquí está la tumba. Él entra, ya no era de madrugada, ve los lienzos puestos, doblados en sitio aparte y el sudario en sitio aparte, ya no ve el cuerpo de Jesús, e inmediatamente concluye en la inspiración del Espíritu Santo que Él ha resucitado. No le interesa ver a Jesús, y esa es la fe. Nosotros nunca hemos visto a Jesús resucitado.
no lo hemos contemplado físicamente como una persona, pero lo contemplamos en la palabra, lo contemplamos en el sacerdote, lo contemplamos en la comunidad de creyentes, pero lo contemplamos excepcionalmente, como dice la Lumen Gentium, en las especies eucarísticas. Y hoy voy a explicar un poco sobre eso. Entró, vio y creyó, porque hasta ese momento comprendió qué significaba resucitar de entre los muertos. Entonces, es claro, como lo dice Joseph Ratzinger, tanto en el Catecismo de la Iglesia Católica como en su libro Jesús de Nazaret, siendo ya pontífice de la Iglesia Católica, que una prueba irrefutable es la tumba vacía. Ahora bien, ¿cuál es la segunda prueba? La segunda prueba son las apariciones. Jesús se aparece al colegio apostólico. Jesús se aparece. El testimonio de Marcos, de Mateo, Marcos 16, de Lucas 24, de Mateo 26 y de Juan 20, es que a quien se aparece primero es a Magdala en el capítulo 20 de Juan y en los demás restantes a las mujeres con María Magdala, pero se concluye que Magdala no iba sola, que iba con las otras mujeres. A ella se aparece primero. Solamente lo nombran, pero no lo explican. La aparición que se describe, la primera aparición que se describe, salvo el capítulo 20 de Juan, es cuando el 9 de abril del año 30, 3 días después de la resurrección, y como lo explicaba la semana pasada, para la mentalidad semítica que se rige por el calendario lunar, el día concluye en el atardecer. Si Jesús muere a las 3 de la tarde, yo creo que lo habrán sepultado a las 4, porque en la Basílica del Santo Sepulcro los lugares son próximos. La cruz, el descendimiento y la tumba están cercanos. Prepararon el cuerpo Nicodemo y José de Arimatea, y los sepultados tal vez lo han sepultado a las 4, 4:30 de la tarde o 5, pero ese día se concluyó a las 7 de la noche. Ese fue el primer día. Nosotros contabilizamos a partir de las 12:01, porque se entiende que contamos a partir de 1, no de 0. Y para nosotros el día comienza a 12:01 y concluye a las 12 de la noche. Bueno, si Jesús murió a las 3 y en lo que le pidieron el cuerpo a Poncio Pilato, en lo que lo prepararon rápidamente, pues lo habrán sepultado a las 4:30, 5 de la tarde. Pasaron 2 horas y el día concluyó el primer día. Al sábado siguiente concluyó el segundo día a las 7 de la noche y empezó el tercer día. ¿Cuándo restó Jesús? Pues si nos dice el capítulo 20 que Magdala fue de madrugada del primer día de la semana, pues se entiende que Jesús resucitó o en las horas de la noche o al principiar la madrugada. Eso no lo van a relatar ningún autor. ¿Por qué? Porque no lo vieron. Ellos relatan lo que les dijo la Virgen María, lo que les dijo los que vieron los acontecimientos y lo que ellos vieron. En primer lugar, los apóstoles, Mateo y Juan, porque ellos lo vieron. Lucas, por parte de Pablo, y Marcos, por parte de Pedro. Ellos son evangelistas. Bueno, nos dice el autor sagrado que seguía siendo el primer día de la semana. Ya se había aparecido a María Magdala y a las otras mujeres. Y en la noche nos dice Juan en el capítulo 20 que los discípulos estaban a puerta cerrada porque no querían morir como el maestro. Recuerden que en el libro de Deuteronomio dice
que es maldito el que muere, el que pende en una cruz, el que pende en el madero, porque hasta el día de hoy los judíos asocian la muerte violenta como consecuencia del mal. Recuerden el libro de Job. Hasta el día de hoy lo sostienen. Y también muchos católicos consideran que el mal es, la enfermedad es consecuencia del pecado, pero eso es una torpeza teológica. Pero sí, estamos hablando del año 30 en que imperaba Tiberio y habían visto, bueno, no sé si lo vieron, creo que la mayoría se escondió. El único que sostiene el Evangelio de Juan, que el único que estuvo viendo la cruz fue Juan. Pero se entiende que ellos o vieron a lo lejos o les dijeron, ya murió el maestro, pues estaban espantados, temerosos de que los denunciaran. Su Santidad el Papa Benedicto XVI, en su libro Escatología, él afirma que debemos de tener un nuevo concepto de corporeidad y un nuevo concepto de temporalidad que escapa de nuestra inteligencia, porque se entiende que Jesús tiene cuerpo, pero el detalle es que este cuerpo de Jesús escapa de la lógica de la física. Porque si yo estoy aquí en un estudio y aquí hay una puerta y con mi poder quiero traspasar la puerta con este cuerpo tan gordo, indudablemente no lo podría pasar. Y aunque se gustara Einstein, Copérnico, hasta Billy Gates, pues no lo podrían hacer. ¿Qué cuerpo puede traspasar paredes y puertas? Solamente el de Jesús. Por eso dice Ratzinger, hay que entender un nuevo concepto de corporeidad. Los padres de la Iglesia sostienen, en griego, es un soma neumáticos, es un cuerpo espiritualizado. Pero díganme que es un cuerpo espiritualizado, por eso dice que escapa de la lógica del ser humano. Bueno, están encerrados y de pronto nos dice Juan que aparece. Y les dice esta frase, Shalom Aleichem, la paz esté con ustedes. Uno puede pensar, este es un saludo usual del pueblo judío, sí, pero Jesús había dicho en el capítulo 16, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como la da el mundo. Pues nosotros saludamos, hola, ¿cómo estás? Saludamos así, de puñito cerrado, como los orientales así, o ya que se acabó el coronavirus saludamos así, o de abrazo. A veces son saludos fingidos porque a veces no nos estimamos y pues lo hacemos porque es un saludo ocasional. Si Jesús dice que Él ofrece la paz, no como la da el mundo, entonces, ¿a qué tipo de paz se refiere Jesús? Hay un libro que ojalá puedan leer, de los 1000 libros que hay que leer antes de morir, que se intitula Shalom, y de hecho es de un moralista, que es Bernard Häring. Todo lo que encuentre de Bernard Häring, léanlo. Yo no soy moralista, soy historiador. Eso hay que preguntárselo al padre Parraguirri, o al padre Félix Medina, o al padre Jesús Genis, o al obispo Francisco Javier Martínez. Pero para mí el mejor moralista fue Bernard Häring, de 1950 al año 2000. Bueno, él escribe un libro que se llama Shalom, donde habla de la teología de la penitencia. Pero él piensa que la palabra Shalom puede significar varios términos. Paz, así sea, estoy de acuerdo, volver a la amistad perdida. Yo creo que cuando Jesús dice, la paz esté con ustedes, Jesús les está diciendo a sus amigos, les estoy perdonando por lo que hicieron en contra mía. Judas lo vendió por 30 monedas. Su gran amigo Pedro lo desconoció.
Y qué horrible es que un amigo te desconozca. Estaban a unos metros en el palacio de Caifás. Y 3 mujeres le preguntaron, ¿es que tú eras uno de ellos? Y nos dice al final que las oyó improperios, groserías, y dijo, ese señor yo no lo conozco. Y todos huyeron. Yo creo que cuando vieron a Jesús, pues se sintieron avergonzados. Aunque Lucas dice que cuando se presentó con ellos daban gritos de terror. Y yo creo que la versión de Lucas es real, porque aunque nosotros queramos a un ser querido, aunque nosotros hayamos querido mucho a mamá y a papá, si a los 3 días en nuestra casa los viéramos, nos moriríamos o nos diera un ataque masivo. La paz os dejo, mi paz os doy, para tranquilizar la conciencia de sus amigos que lo habían abandonado. Eso es lo primero que les da Jesús. Después nos dice Juan que les mostró las manos y les mostró el costado. Por tanto, es un cuerpo glorificado. Ya no son las heridas vivas, porque en griego dice, les mostró los signos de su pasión. Pues yo supongo que ya no eran heridas vivas, esas heridas estaban cicatrizadas, para que comprendieran que era Él, el que había sido crucificado, el que había sido muerto por una lanzada, para constatar su muerte. Y lo tercero que da, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Qué hermoso. Les ha regalado la paz. Y la paz es decir, los perdono. ¿Cuánta gente en los hospitales muere pidiendo que vayan sus enemigos a perdonarlos, a pedir perdón? ¿Y cuánta gente muere así? ¿Cuántas familias enemistan por los bienes materiales? Y se dejan de hablar hermanos, se dejan de hablar primos, y todo por los bienes que al final nadie se va a llevar a la tumba. No solamente los perdona, sino les dice que ellos son los emisarios para perdonar. Cuando yo hace muchos años hablaba aquí sobre Lutero, yo les decía que el gran error de Lutero, al clavar sus 95 proposiciones en la Universidad de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, es quitarle la potestad a la Iglesia del perdón. Se ve que Lutero pasó por alto Mateo capítulo 16, versículo 18, y Juan capítulo 20, versículo 21 y siguientes. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Potestad del sacerdote, del obispo, que tiene la capacidad que Dios le ha dado, no por sus méritos, porque el padrecito puede ser flojo, puede ser vicioso, hasta puede tener mujer o hijos, pero sus sacramentos serán válidos, porque la eficacia no depende de la virtud del sacerdote, depende solo de Jesús. Potestad para perdonar. Y tercero que da el resucitado. Tomás no estaba con ellos. Se entiende que también Jesús desaparece. Aparece y desaparece como obra de magia. Bueno, Tomás no estaba con ellos. Tomás representa
el escepticismo más puro de Pirrón en Grecia, representa el nominalismo de Occam del siglo XV y representa el positivismo de Augusto Comte. Solamente es válido aquello que pasa por mis sentidos, lo demás es inválido, es irreal. Y aquí recuerdo una frase del famoso narrador Graham Greene. Yo supongo que ustedes han leído El poder y la gloria de Graham Greene, de los 1000 libros que hay que leer antes de morir. Y Graham Greene decía, en ese tiempo en que todos los narradores se sentían ateos o agnósticos, él decía: Señor, yo no creo en mi incredulidad, te presento mis dudas para que tú me ayudes a resolverlas, ¿no? Duda puede ser esta: ¿cómo es que Jesús resucitó? ¿Cómo es que Jesús traspasa puertas? Yo no creo en mi incredulidad, te ofrezco mi duda. Bueno, eso va a pasar y le dicen a Tomás: hemos visto al Señor. ¿Y qué es lo que dice Tomás? Infiero, aunque yo lo vea, yo tengo que meter mi mano en su costado y debo de meter mis dedos en los agujeros para que yo crea, porque si no, no creo. A los 8 días, Jesús se aparece nuevamente victorioso, y se aparece victorioso, grandioso, y lo ve. Shalom Alejem, la paz esté con ustedes. Lo ve. Yo creo que en ese momento Tomás dijo: Señor, trágame tierra, no quiero verte, Señor. ¿Y qué le dice a Tomás? Tomás, trae acá tu mano, métela en mi costado, trae acá tus dedos y mételos en mis agujeros, y no sigas dudando. No sigas dudando, sino sé un creyente. Yo no podría pensar que Tomás metió la mano en el costado. O tal vez Jesús se lo obligó. Pero yo pienso que al contemplar la divinidad, la grandeza, la exaltación, la gloria de Jesús, eso le habrá bastado a Tomás para creer. ¿Y qué responde Tomás? Señor mío y Dios mío. Jequirioseimi, Geteosoimi. Ya no le llama rabino, ya no le llama predicador ambulante, ya no le llama carpintero, ya no le llama hijo de María, hijo de José. Se lo apropia. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Pero viene el reproche de Jesús, el reproche que hoy Jesús hace a ateos, agnósticos, librepensadores, a tantos académicos que se creen superiores a Dios y que escriben libros y que dan clases en nuestras universidades y que se creen faramayas y a veces son esperpentos. Bueno, esperpentos intelectuales. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Yo creo que en aquel momento Tomás quedó obnubilado por la palabra de Dios. Tomás, tú crees porque me has visto. Y utiliza la misma expresión del capítulo 5 de Mateo, en las bienaventuranzas del capítulo 1 al versículo, no, el capítulo 5, versículos 1 al 12. Macairos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque verán a Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque verán a Dios. Somos nosotros bienaventurados en la medida que creemos en Dios. Y seremos dichosos porque creemos en Dios. Pues esta es la aparición a grosso modo
Y yo creo que nosotros somos bienaventurados porque se entiende, como dice Pablo, que la ciencia de Dios sobrepasa a toda ciencia humana. Uno es aprendiz de historiador, y yo creo que el Señor de la historia, el Señor del tiempo, el Alfa y el Omega, el principio y fin es Jesús, el Jesús de la historia. Muchas gracias.